pobreza y desigualdad, que son dos términos que suelen estar muy vinculados. Vamos a tratar de ver si tienen que ver uno con el otro, si son cosas distintas, si conviene mezclarlas, si conviene separarlas, etc. Pero para empezar vamos a ver primero el tema de la pobreza. Para entender de qué hablamos, lo primero que estamos preguntarnos es ¿qué es pobreza? ¿Qué es pobreza? ¿Alguno se animaría a decir existe una definición de pobreza o es un concepto que tenemos ahí dando vueltas? ¿Hay alguna definición formal de pobreza? Hay como una canasta básica de alimentos, lo llaman, y aquellos que pueden cubrir esa canasta básica lo consideran que está fuera de la pobreza, y aquellos que no pueden cubrir esa canasta básica están fuera de la pobreza. En Chile es esta. Grupo de alimentos, pan, cereales, carne, bla, 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 hay un montón de aspectos. Es decir, que si alguien no logra ganar 43.000 pesos acá en Chile, es considerado pobre. Ahora, el problema es, ¿qué grupo de alimentos consideramos? ¿Por qué estos? ¿Por qué no otros? Digamos, depende de quién haga la evaluación, puede considerar unos bienes u otros. Y depende de qué bienes consideramos y qué bienes no consideramos, este numerito de acá puede variar. Con lo cual esto de satisfacer una canasta básica de necesidades en el fondo es subjetiva, porque ¿qué es una canasta básica? ¿Qué es básico? Lo que es básico para algunos puede ser no básico para otros. De hecho, algunos dicen, ok, sí, pero si una persona compra todos estos bienes y no tiene una cocina para cocinar, ¿de qué le sirve? Entonces hay que incluir también los gastos de cocina. Bueno, y esto empieza a subir. Entonces, depende cómo lo evaluemos, va a ser el número de gastos que habría que cubrir para no caer en la pobreza. Y depende cómo lo evaluemos, entonces, en Estados Unidos ocurrió, el índice de pobreza, depende de quién lo medía, variaba entre un 5 y un 15% dependiendo de quién lo medía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos un problema en entender qué es pobreza, porque nadie lo sabe, digamos. Ok, necesidades básicas, pero va a haber ciertas variaciones. Pero bueno, más allá de la definición, que no vamos a poder definirlo, vamos a tratar de, en primera instancia, hacer una especie de estudio histórico o ponernos en contexto. ¿Cómo evolucionó la pobreza a lo largo de los años, de la historia humana, no de los últimos años? Acá tienen un cuadro donde hubo hambrunas muy fuertes. Tienen primero la ciudad o país, dependiendo del caso, van teniendo en qué año sucedió y la cantidad de muertes en los casos que está contabilizado. 436 a.C., mueren miles de personas por hambre. En el caso de Egipto, la gente tenía tanta hambre que se suicidaba tirándose al Nilo. Y las rayitas es a veces que no podían contar la cantidad de muertes que había por la pobreza. Es decir, que había una pobreza generalizada que abarcaba a casi todas las personas. Lo vamos a ver en breves. Y acá recorrimos casi 2.000 años, ¿no? Desde 500 a.C. hasta 1.500, tenemos 2.000 años y periodos de hambruna en un montón de países. Esto está sacado de un librito de Henry Hazlitt que se llama La conquista de la pobreza, que relata un montón de casos como estos. Yo agarré algunos nomás para mostrarles que la pobreza era algo generalizado, que pasaba el tiempo y teníamos casos de hambruna, casos de muertes, etc. Para contextualizarlo aún más, acá abajo tienen años y acá porcentajes. Si yo les pregunto, ¿cuál fue el porcentaje de la población mundial que era pobre en el año 500 a.C.? ¿Cuánto creen que es? 70. 95. 95, ese es muy alto. Pero anduvo cerca. Más o menos 90, un poquito más, porcentaje de ahí de la población mundial era pobre en el 500 a.C. Es decir que, salvo muy pocos, todo el mundo vivía en condiciones de pobreza. ¿Qué pasó 1000 años después? Año 500. ¿Cuál fue el porcentaje de la población mundial que era pobre? 90. Premio para... José Miguel. ¿Cómo es? José Miguel. José Miguel. ¿José cómo? ¿Perdón? ¿Cómo eres? José Miguel. José Miguel. Ah, José Miguel. Ya que... Perdón, es que a veces hablan muy rápido los chilenos y yo me... no, vamos a echarme la culpa a mí. Cumplí 30, envejecido y sordo. No sé. Por ahí vamos por ahí. José Miguel, acertó, sí. 500 años después, año 1000, ¿cuánto era la pobreza a nivel mundial? 60.
60, 50, 70, 80. Entonces, seguimos en una situación de pobreza generalizada, ¿no? Digamos que la mayoría de la gente no podía satisfacer sus necesidades básicas y unos pocos sí. 1500. 70. No evolucionábamos mucho. Es decir, ya pasaron más o menos 1000 años y la pobreza se mantenía en una línea. El 80% seguía siendo pobre. Bueno, 1800. 79, 78, hubo algún progreso. Bueno, o sea, recorrimos casi más de 2000 años de historia y estamos 80 para arriba. 2000. Pues de 1800 no está tan lejos para la historia de la humanidad. 22%, 25%, depende de quién lo mida, ¿no? 2014, poquito abajo de 20 también. Esto también, depende de quién haga el análisis, van a encontrar estudios que un poquito más abajo, algunos más arriba, más o menos. La pregunta es, ¿qué pasó acá? Que de golpe el 60% de la población dejó de ser pobre. ¿Qué fue lo que pasó en la historia de la humanidad que de golpe la pobreza se redujo sustancialmente? La revolución industrial. Sí, la revolución industrial. ¿Qué pasaba antes de la revolución industrial? Había una persona que se llamaba Malthus, ¿lo ubican a Malthus? ¿Qué decía Malthus? Malthus decía, tenemos un problema porque la gente está creciendo a un mayor ritmo de lo que crece la producción de alimentos. No nos vamos a poder alimentar, estamos en un problema. Y por eso esta pobreza va a continuar aumentando. Hay más personas que alimentos. Esto es el apocalipsis, más o menos, era para Malthus. Claro, él hablaba justo unos años antes de la revolución industrial y lo que permitió la revolución industrial fue la producción en masa. Entonces la producción en masa permitió que los alimentos se produzcan en masa. Entonces la producción de alimentos alcanzó al crecimiento de la población y había más alimento para las personas, los alimentos eran más baratos, más gente podía acceder y la pobreza se redujo un 60%. Y ahí estamos alrededor del 20% en estos días. Entonces, esto fue lo importante acá, ¿no? Hubo una reducción de pobreza. Ahora, ¿qué pasó? Esto, pasar de 80 a 60 a 20%, pasar de un 80% a un 20% quiere decir que hay un 60% que progresó, ¿no? Digamos que salió de una situación de pobreza y salió de esa línea, hubo progreso. Pero ¿qué pasó? Algunos progresaron más, otros progresaron menos y acá empieza a aparecer el tema de la desigualdad. Porque si nos paramos acá, ¿cuánta desigualdad puede haber si estamos todos más o menos en la misma? Después vamos a discutir igual esto, un poco más en detalle, el tema de la desigualdad acá y acá. Pero el punto es que acá progresaron un 60%, pero a algunos les fue muy bien, a otros les fue bien, pero no tanto, y ahí empiezan a aparecer las discusiones de la desigualdad. Pero claro, la gente pasan los años y se olvida que esto es lo que pasaba antes. ¿Qué preferimos? Una situación así, donde a algunos les va mejor que a otros, pero todos progresamos en mayor o menor medida, o estar estancados acá, todos con unos salarios más chicos, pero más parecidos. Con esto no quiero decir que no hay que hablar del tema de la desigualdad, y de hecho lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero bueno, la desigualdad empieza a ser una discusión a partir de estos años. ¿Por qué? Porque a algunos les fue mucho mejor que a otros. Antes no se discutía tanto. Es un debate más moderno. Pobreza o desigualdad. Acá, emulando, ¿alguno conoce acá a Martín Krause? Es un profesor argentino. Martín Krause, este es un ejemplo robado de Martín Krause. No me quiero llevar el mérito. Lo único que hice fue actualizar el ejemplo que lo usó Bill Gates. Yo voy a usar al creador de Facebook, para variarlo un poquito, por lo menos. Imagínense que este es el salario de mi papá y este es el salario que ganaba el papá del creador de Facebook, que es Zuckerberg. Supónganse que mi papá ganaba $2000 y el papá de Zuckerberg 4000. Vivía en Estados Unidos, la pasaba mejor. El papá vivía en Argentina, vive, lo maté pobre. Y ganaba, imagínense que ganaba 2000. Entonces podemos ver que hay cierta desigualdad, uno gana el doble que el otro.
Ahora vamos a comparar lo que podría ser mi sueldo con el de Zuckerberg, el del creador de Facebook. Y siendo generoso, ¿no? Estoy seguro que gana mucho más. La desigualdad aumentó. Ahora, si yo me comparo, y esto alguien mencionaba ayer, el cambio de generación, si yo me comparo lo que gano acá, que no gano esto, es poner un número por poner, con lo que ganaba mi padre, yo estoy mejor. De alguna manera progresé. Digamos, las generaciones les está yendo mejor que a sus antepasados. Lo que pasa es que la comparación que se hace es esta. Cómo estamos con el de al lado. Eso es lo que estamos midiendo. Pero no estamos midiendo si estamos progresando a lo largo del tiempo. Si lo medimos así, vamos viendo que las generaciones van mejorando. Lo que pasa es que a algunos les va mucho mejor, como es este caso. Pero si le va mejor no es nada malo, digamos. De hecho, ¿quién no es más productivo por tener computadoras que inventó Bill Gates? Todos aumentamos la productividad gracias a las computadoras. Después, si él se hizo multimillonario por eso, bueno, bien por él. Pero todos nos va mejor gracias a que él hizo un invento que nos favoreció a todos. Y siguiendo un poco con el tema de la desigualdad, creo que está mal encarado. José Miguel, ¿te gusta la pizza? Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a invitar a comer a una pizza a José Miguel. Voy a tratar de hacer algo generoso, le voy a dar 3 porciones a él y voy a comer 5 yo. ¿Tu nombre? Simón. Simón. También, ¿te gusta la pizza? Sí. Te voy a invitar a comer una pizza también. Pero a vos te voy a dar una porción y yo me voy a comer 7. Estoy distribuyendo la riqueza, digamos, de alguna manera injusta, ¿no? Desigual. Me estoy llevando 7, vos te estás llevando 1. Con él fui un poco más justo. Le di 3 porciones, me quedó 5, ¿no? ¿Coincidimos todos en eso? Ahora, a Miguel le voy a dar esta pizza y a Simón le voy a dar esta. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? ¿Quién come más? ¿Quién está mejor? Entonces, llevarse un menor porcentaje de la torta no quiere decir estar peor, todo depende del tamaño de la torta. Entonces, lo que hay que ver realmente, cuando a medida que va pasando el tiempo, es si la torta crece o no crece. Porque si la torta no crece, o no pudiera crecer, bueno, por ahí hablemos de redistribución, pero no es así, la torta crece, entonces se puede crear riqueza. Entonces hablemos de creación de riqueza, no de distribuir la riqueza, porque la riqueza se puede crear. Y eso es lo que muchas veces a la gente le cuesta ver o le cuesta creer. En este caso, Simón se está llevando un porcentaje muy chico de la torta, pero una torta grande. Y le conviene mucho más que llevarse más porcentaje que de una torta chica. ¿Se entiende el punto? Digamos, la riqueza se puede crear y eso es lo que tenemos que llevarnos de acá. Ahora, ¿crece la riqueza mundial? ¿Alguien conoce a estos personajes? ¿Los dueños de Walmart? No, elaboraron una plataforma que les voy a mostrar ahora. Cada redondelito representa un país. Acá tienen, América está en amarillo, África está en azul. El tamaño del redondel implica la población, o sea que el redondel es más grande, quiere decir que hay más población. En este eje vamos a medir expectativa de vida y en este la distribución del PBI per cápita. Y estamos acá, este número es el año 1800. ¿Cómo evolucionó cada país cuando pasó el tiempo con estas dos cosas? Con la expectativa de vida y con el PBI per cápita. ¿Se entiende lo que estamos mostrando? Entonces pasan los años y esto nos va mostrando cómo fue evolucionando el mundo de alguna manera, porque están casi todos los países. Este redondel gigante rojo es China, esta es India. Ahora, ¿qué país está peor que en 1800? Ninguno. Es decir, ¿la riqueza se creó o no se creó?
¿Aumentó la torta mundial o no aumentó? Entonces la riqueza se puede crear. Entonces, de vuelta, lo que conviene es volver a hablar de la creación de riqueza, no de la distribución de riqueza. Esto es la prueba. Acá todos los países en 200 años lograron crecer, todos lograron crear riqueza. Y lo voy a rebobinar un poco. ¿El tamaño es por la población? El tamaño de la población, sí. Vamos a un poquito más atrás. Quiero que presten atención. Cuando ven que las pelotitas hacen así, son las guerras. En 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, Estados Unidos, con Japón, le cambian la constitución a Japón, y Japón empieza a ser un país más abierto y empieza a haber un contagio en otros países de más apertura, más comercio internacional, etc. Y quiero que noten cómo estas pelotitas avanzan mucho más rápido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se empieza a abrir, cuando el mundo empieza a comerciar. Porque hasta antes eran unos pocos, era bastante estático. ¿Se ve? Entonces, claro, bueno, a partir de 1800 empieza esta reducción de la pobreza de un 80% más o menos a un 25, un 20%, por esto, porque todos empezaron a estar mejor. Ahora, ¿qué es lo otro que se nota? ¿Qué pasa acá? ¿Qué color ven? África empezó a ser principalmente el problema. África quedó retrasado. África, la pobreza está muy concentrada en África. Hay que ayudar a África, hay que ayudar a los países africanos. Entonces África quedó atrasado y África estaban los países pobres y entonces empezó a debatir esto. Hay que hacer ayuda internacional, tenemos que redistribuir la riqueza ahora de los países ricos a los países pobres. Se habla de redistribución, pero a nivel de países. Este que está acá es Bastiat, Frederick Bastiat. ¿Alguno conoce a Bastiat? Bastiat tuvo una frase que a mí me gusta mucho, que es: hay que tener en cuenta lo que se ve y lo que no se ve. Él decía que el economista por lo general se fija en lo que se ve, pero el buen economista se fija en lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ojo con esto de la ayuda internacional, porque ¿qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve? Este es un caso verídico que voy a contar que pasó en algún lugar de África que ahora no me acuerdo. Imagínense que tenemos que alimentar a un pequeño pueblo y hay escasez de alimentos. Entonces, como hay escasez de alimentos, algunos productores empezaron pequeños productores, a decir, bueno, vamos a producir alimentos. Y producen, no sé, una cierta cantidad, 4 bolsas de alimentos. Ahora, para alimentar a todos estos necesitamos 10 bolsas. No alcanza, hay escasez. Estos productores logran producir algunos alimentos, pero no alcanzan para saciar el hambre de toda la población, digamos, de este pequeño pueblo. Entonces vienen los países, algún político o alguno diciendo, pobre este pueblo, hay que ayudarlo, vamos a mandarle un avioncito y que les dé comida, un avioncito con comida. Entonces va el avioncito, tenemos comida. Y ahora ya por un tiempo no hay escasez. Y como regalaron comida, ¿qué pasa? A estas personas nadie les compra y quiebran. Ya nadie les compra los alimentos porque lo tienen gratis, se los están regalando. Entonces estas personas que estaban produciendo o empezando a producir alimentos, aunque no alcanzaba, y ese era un problema, como ya no les compran porque la comida la enviaron gratis, su negocio termina quebrando. Pero esta comida en algún momento, chau chau adiós. Desaparece, la consumen. Porque esto es lo que suele pasar cuando hacen ayuda internacional. Mandan un avión, mandan alimento y después el político tiene su agenda y va a otra cosa. No vuelve al mismo lugar. En algunos casos sí, pero muchas veces hacen una ayuda. Bueno, acá hay un problema de vestimenta, vamos a mandar vestimenta. Acá hay un problema de alimentos, mandemos alimentos. Después sigue su agenda y tiene una reunión por un lado, una reunión por el otro. Y lo que se ve es la ayuda de los alimentos. Lo que no se ve es cómo pueden perjudicar a pequeños productores que estaban empezando a producir alimentos. Por ahí lo más eficiente hubiera sido
ver cómo hacer para que estas personas puedan producir más, en vez de dar el alimento así por darlo, si después no voy a hacer un seguimiento posterior. El famoso dicho, dale pescado a una persona y va a comer un día, enseñale a pescar y va a comer toda su vida. Más o menos trata de mostrar esto. Lo importante es tratar de desarrollar a los productores y que estén produciendo ellos los alimentos, que estar dependiendo de una agenda política. Hay instituciones, por ahí apolíticas, que están, digamos, haciendo el seguimiento de los casos. Hay instituciones especializadas diciendo, bueno, yo estoy en el día a día con ellos y voy a estar todos los años, no es que hago una ayuda de CEO, pero muchas veces las ayudas políticas son así, y ese es el daño. Una cosa distinta es ayudar y estar pendiente y ver el posterior, otra cosa es ayudar y sigo mi agenda. Ahí tenemos un problema. Y pasa y mucho. Pero lo que se ve es, dimos alimento. Pasan los meses, por ahí años, y después volvemos al problema original o más grave, porque ahora tenemos 0 alimentos cuando antes por lo menos teníamos 4. Entonces este es el problema principal con la ayuda cuando no viene a conciencia. Y lo hacen con la mejor de las intenciones, no digo que por ahí quieran perjudicar al pueblo, a todo el mundo le duele la pobreza y todo el mundo quiere ayudar. Pero hay que tener en cuenta las consecuencias, digamos. El mundo es demasiado complejo para dejarse guiar solo por las emociones, digamos. Hay que ver emociones e impacto. ¿Estamos haciendo un bien realmente o puede esto complicar la situación? Entonces estamos atrapados en esto que se llama la redistribución de la riqueza en vez de la creación. Y todo el mundo preocupado por los que están más atrás. Ahora, si yo quiero que a los de más atrás les vaya mejor, no lo voy a lograr sacando a los de más arriba, que el de más arriba corra más lento. Yo me tengo que preocupar porque el que esté más atrás pueda correr más rápido. No voy a hacer que les vaya mejor a los de abajo haciendo que a los de más arriba les vaya mal. Lo importante es que los pequeños productores puedan crecer, estas personas que estábamos mostrando. O incluso cuando a los que está delante les va bien, terminan arrastrando al resto. Bill Gates crea computadoras, le da computadoras a todo el mundo, a todos nos va mejor. Y esto de la carrera tiene su contra, ¿no? Porque da esta imagen de que alguien gana y alguien pierde, y no es tan así, digamos. La redistribución lo plantea así, porque si alguien gana, alguien pierde es porque alguien está ganando. Lo que no ven es que cuando a los de arriba les va bien, a todos les va bien, y lo que más nos importa es ver cómo hacer que los de abajo puedan salir de la pobreza, más que si el de arriba corre más rápido o no. El punto está en estas personas que estaban produciendo alimentos y después quebraron. Y hubo un estudio muy importante que mostró cómo se comportaban las empresas en los países de altos ingresos y de bajos ingresos. En los países de altos ingresos, acá tenemos pequeñas empresas, empresas medianas y empresas grandes. Y esto mide la cantidad. Es decir, hay muchas medianas empresas acá. En los países de bajos ingresos hay como una brecha acá. Hay muchas empresas pequeñas, hay empresas grandes, pero no hay nada en el medio. Y más o menos se calcula que por cada dólar que invierte una empresa mediana, a 10 años genera una riqueza de $6, más o menos. Algunos estudios dicen más, otros menos. Las medianas empresas. Entonces, el problema de los países pobres es que no tienen empresas que desarrollen esa riqueza. Eso es lo que se llama the missing middle, el medio faltante. El motor de la creación de riqueza, de que haya muchas empresas medianas, está acá y no se está logrando en las pequeñas empresas. Entonces el desafío es que estas personas puedan adquirir los recursos, la ayuda necesaria para que puedan pasar a ser una mediana empresa, una pequeña empresa y después una mediana empresa, llevarlos acá, sacarlos de acá y llevarlos acá. Ese es el desafío de la creación de la riqueza a nivel empresarial. Entonces lo que yo vengo a plantear acá es que la riqueza crece. Y como la riqueza crece hay que crearla, centrarse en crearla y no centrarse en distribuirla. Una persona pobre en África que tiene que lavar ropa pierde 8 horas de su vida lavando ropa todos los días. Es lo que le lleva más o menos. 8 horas de su vida. Un instrumento así le soluciona 8 horas de su vida a una persona que tiene que lavar la ropa a mano.
un instrumento así le da 8 horas para que produzca otros bienes, quiera, no sé, coser ropa y venderla, lo que sea. Entonces, el secreto está en darle las herramientas para que puedan producir sus negocios ellos mismos, en vez de darle la ayuda y después seguir. Ahora, si estamos diciendo que la mejor manera de combatir la pobreza no es redistribuirla, sino crear riqueza, lo que le tengo que preguntar es, ¿qué es riqueza? ¿Ese billete es riqueza? ¿Sí? ¿No? ¿La riqueza está en el dinero? Si yo tengo mucho de esto, ¿soy rico? ¿Tener mucho dinero es tener mucha riqueza? El que piensa que sí, levante la mano. Nadie. Entonces, están todos de acuerdo que tener mucho dinero no es tener riqueza. Es decir, yo con muchos de estos no me puedo alquilar un departamento, no puedo comprarme ropa, no puedo comprarme una computadora. Puedo comprarme bienes igual con dinero, cosas que sean de mi propiedad, y eso aumentaría mi riqueza. Lo que estoy tratando de preguntarles es, la riqueza, o lo que estoy tratando de decir es, ¿la riqueza está en el dinero o en los bienes? Y eso está claro. Ese era el punto. Y acá va el ejemplo de los bienes, entonces, simplificado. Imagínense que una economía produce una camisa, un pantalón y un par de zapatillas, nada más. No camisas, pantalones y zapatillas. Una camisa, un pantalón y un par de zapatillas. Imagínense que la camisa sale 100.000 pesos, que el pantalón 300.000 y que las zapatillas 100.000. Es decir, si yo quiero adquirir estos bienes me costaría 500.000 pesos, ¿no? Supóngase que mi sueldo es de 500.000 pesos. ¿Me puedo comprar todos estos bienes? Sí. Ahora, supónganse que en un acto de bondad en la fundación me dicen, bueno, ahora vas a ganar el doble. ¿Me puedo comprar más bienes? No hay más bienes. Entonces, la riqueza está en los bienes, no en el dinero. Si a mí me empiezan a dar más dinero, pero no hay nadie produciendo bienes, yo no me voy a poder hacer más rico. No me sirve de nada ese dinero extra. Me sirve en tanto y en cuanto haya una producción de bienes o servicios detrás. Es decir, la riqueza está en los bienes. El dinero es simplemente un medio de intercambio para obtener estos bienes. Lo que demandan las personas son estos bienes. El dinero es simplemente para simplificar las transacciones. ¿Y por qué traigo la riqueza en esta charla de pobreza y desigualdad? Porque cuando empiezan a medir la desigualdad, empiezan a medirla en términos de dinero, de sueldos. Este tiene un sueldo de tantos millones y este no. Y sin embargo la riqueza está en los bienes. Entonces, lo que yo quiero preguntar realmente es, ¿hay realmente desigualdad? ¿Creció la desigualdad a lo largo de los años, como se dicen, o no fue tan así? ¿Están todos de acuerdo que creció la desigualdad? Porque si yo me pongo a pensar que la riqueza está en los bienes y en las necesidades que tengo que satisfacer, esta persona de acá no es tan distinta a mí. Él podrá volar en un jet privado, yo tendré que comprar un avión de línea, pero los dos volamos. Él podrá jugar al tenis en una cancha privada, yo me alquilaré una cancha, pero los dos jugamos al tenis. O sea, los dos satisfacemos en alguna medida la misma necesidad. Entonces, si empezamos a analizar las necesidades que se van satisfaciendo, la desigualdad es mucho menor que antes. La desigualdad se cae a pedazos. Cada vez son más las personas que pueden satisfacer necesidades más parecidas. De hecho, pasa el tiempo y es así. Antes viajar era cosa que solo hacían los reyes. Cuando empezó la industria automotriz, tener una goma de repuesto era un bien de lujo. Hoy la queman en las manifestaciones. Imagínense cómo progresan las cosas. Entonces, cada vez todos podemos satisfacer necesidades más parecidas. Él después podrá tener 8 autos, 10 autos, pero no los puede usar a la vez tampoco, ¿no? Digamos, yo tendré uno, pero los dos podemos transportarnos. Entonces, si empezamos a analizar en base a sueldo, y sí, seguramente podemos encontrar estudios que muestren que la desigualdad aumenta, porque a algunos les fue mucho mejor que a otros. Ahora, con esas diferencias de sueldos, ¿satisfacen más o menos necesidades que antes? Y van a ver que empiezan a satisfacer más necesidades. De hecho,
bueno, me quedó lejos, pero uno de los primeros gráficos, cuando mostramos que la pobreza era del 80%, donde casi todos eran pobres, la desigualdad ya era mucho mayor en verdad, porque la diferencia entre el que no era pobre y el que era pobre era el acceso a agua potable. Y hoy cada vez eso le pasa a menos personas. Cada vez son más las personas que tienen acceso a agua potable. Y antes la diferencia era esa. Hoy la diferencia es que él viaja en un avión privado y yo no. Entonces, ojo con este tema de la desigualdad, porque si la empezamos a medir con sueldos, nos vamos a llegar a un resultado. Si la empezamos a medir con los bienes y las necesidades que nosotros satisfacemos, vamos a llegar a otro. Y si la riqueza está en los bienes, medirla por los sueldos es un error. Porque la riqueza realmente está en los bienes. ¿Y cómo la están midiendo? Con sueldos, con dinero. Pero acá todos concluimos que la riqueza estaba en los bienes. Ni uno me levantó la mano cuando les dije si la riqueza era dinero. Entonces, ¿por qué medimos la desigualdad con dinero? ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Satisfacemos más o menos necesidades? Está mal enfocado el debate. Son cosas distintas. Lo que nos interesa ver en primera instancia es si la pobreza cae. Acá tienen el caso de Chile, el caso de ustedes. Y la pobreza cae. Después, si hay algunos que les fue muy bien y a otros no tanto, es otra discusión. Pero primero preocupémonos por esto, porque esto llega a cero. Y esto no llega a cero sacándole uno y dándoles a otros. Esto llega a cero creando riqueza. La revolución industrial permitió eso. La producción en masa creó riqueza, creó más bienes, creó más alimentos. Me gustaría cerrar con un ejemplo que es el de Corea del Norte y Corea del Sur. Dos realidades distintas, dos regímenes distintos, pero la misma cultura. ¿Qué pasó con un país y qué pasó con el otro? Ah, acá estaba, esto es lo que yo buscaba. Acá la diferencia, volviendo, es lo que les comentaba del agua potable. Si los medimos en sueldos, son mucho más iguales. Si los medimos en la satisfacción de necesidades, había más desigualdad acá. Acá hay mayor diferencia en sueldos, pero hay menor desigualdad en necesidades satisfechas. Eso es lo que le comentaba. Corea del Norte, entonces, volviendo. Y Corea del Sur. Fíjense cómo empezó igual y cómo creció el PBI per cápita de Corea del Sur y cómo se estancó el de Corea del Norte. Y elijo Corea porque es la misma cultura, porque siempre está el debate cultural. Bueno, en Alemania, que son ordenados, en qué sé yo. Bueno, esta es la misma cultura. ¿Qué pasó con un régimen y con otro? ¿Alguno vio la foto de Corea del Norte y del Sur tomada desde el espacio? ¿Por qué acá hay luz y acá no? Corea del Sur está abierto al mundo, comercia. Eso necesita puertos, eso necesita luces, eso necesita más ¿cómo se dice? Aeropuertos, más puertos, más transporte internacional e interno. Y eso fue generando luz. Y bueno, para mí este es el resumen, ¿no? del liberalismo contra el comunismo. El comunismo te deja en las tinieblas y el liberalismo te da cierta luz. Esa es la diferencia que yo veo. Para entender el rol de los precios, primero tenemos que entender un poco cómo se forman. Y aunque no lo vamos a ver a máximo detalle para no hacer una presentación muy aburrida, sí vamos a querer llegar a una conclusión en lo que sería qué es la teoría de los precios, sin entrar específicamente en la teoría de los precios para hacer algo medianamente agradable, porque el precio ya es un poco más complicado en algunas cuestiones. Bueno, los primeros en elaborar una teoría de los precios fueron los famosos autores clásicos en esos años, entre 1760 y 1850. Principalmente tres. Adam Smith, que lo que sostenía era que los precios se formaban dependiendo de los costos de producción y consideraba costos de producción trabajo, tierra y capital. La T es de trabajo, T de tierra y K de capital. Entonces decía, bueno, si yo quiero producir zapatos y entre estos costos me salen el costo de producción 100.000, el precio va a estar un poco arriba de 100.000. Eso era básicamente lo que decía Adam Smith. El costo de producción me pone un piso y el precio va a estar más arriba. Eso era lo que sostenía Adam Smith. Después viene Ricardo, ese es
David Ricardo, que dice, sí, pero ojo, porque el capital en el fondo lo heredás, entonces los verdaderos costos de producción entonces van a ser el trabajo y la tierra, y elimina como un factor de los costos, pero la esencia era lo mismo. Los costos determinan los precios para estos autores. Lo único que hizo Ricardo es decir, el capital no, porque es algo que se hereda. No tuviste un costo en adquirirlo. Eso no va. Y después viene nuestro gran amigo Marx, que lo que decía, la tierra en el fondo es o más fértil o menos fértil. Si tenemos una tierra menos fértil, la vamos a tener que trabajar más, por lo tanto, el costo es el trabajo. Y de ahí después viene toda su teoría de la plusvalía. Entonces, si bien estos autores diferían en lo que consideraban costos, los tres coincidían en que los costos determinaban los precios. Y elaboraron una teoría de los precios basándose en eso. Evaluemos los costos y el precio va a estar un poco por arriba. Ahora, esto tuvo algunas complicaciones. Vamos principalmente a la segunda primero. La paradoja del valor. Estos autores elaboraron su teoría de los precios para tratar de contestar la paradoja del valor. ¿Saben lo que es la paradoja del valor? ¿La conocen? La paradoja del valor es, estos autores decían, ¿cómo puede ser que el agua, que es esencial para la vida, sea tan barato y un diamante, que no tiene ninguna utilidad, sea tan caro? Y a ellos lo llamaban la paradoja del valor. O sea, ¿cómo puede ser que algo que no me sirve para nada me cueste tan caro y algo que es extremadamente útil me salga tan barato? Entonces, tratando de responder eso, elaboraron esta teoría de los costos para los precios. Y la teoría fue errónea, no llegaron a ningún lado, entraron en un círculo vicioso. ¿En qué consistía el círculo vicioso? Supónganse, vamos a dar un ejemplo, que yo vendo pan y para producir el pan le compro harina a Simón, le compro harina a Simón, pero Simón no tiene la harina, digamos, de por sí, sino que le hizo un trabajo a la harina. De alguna manera podemos decir que trabajó la harina para después se haga el pan. Y Simón le compró a Miguel la harina sin trabajar. Es decir, el proceso sería, Miguel vende harina, Simón le compra la harina, le hace algún trabajo, me la vende a mí y yo hago el pan. Entonces, supónganse que vendo el pan a 100.000 pesos, por decir algo. Y comprárselo a Simón me costó 70. Para mí, tuve un costo de 70, ¿no? Le compré el pan a él. Entonces, bueno, digo, pongo el precio un poco más arriba, 100. Ahora, Simón me vendió la harina trabajada a mí a 70. Lo que yo veo como un costo, él lo ve como un precio, ¿no? Vos me estás vendiendo a mí. Entonces, de alguna manera, costos y precios son sinónimos. O lo que estoy tratando de decir, los costos también son precios. Y por eso la teoría de los clásicos entró como una especie de círculo vicioso, porque trataban de determinar los precios a través de los costos, que a la vez son precios, y se terminó como perdiendo en la nada, y quedó la teoría bastante inconclusa o errónea. Cosa que se solucionó unos años después con estas personas. Jevons, Walras y abajo Menger. Estos tres autores explicaron un poco por qué la teoría anterior fallaba. Supónganse, a ver, de los varones de acá, ¿quiénes tienen novia? Bueno, supónganse, ¿alguno está pensando en comprometerse? Ni una mano ahora. Bueno, vamos a elegir al azar. Simón. Supónganse que Simón se quiere comprometer, sin presiones. Entonces yo te digo, te voy a vender el anillo que le vas a regalar a tu novia. Te lo vendo Bien, ¿cuánto te puedo vender? Si todavía no me hago bien las cuentas acá con los pesos chilenos. Te lo vendo a 500.000 pesos, ¿te parece bien? ¿Comprás? ¿Simón? Ah, vos sos Simón, vos sos Miguel. ¿A quién señalé? A Miguel, entonces. Miguel. Sí, José Miguel, perdón. Te vendo el anillo de compromiso a 500.000 pesos. No he visto precio, pero sí. Ponele que sí. Bueno, ahora, él dice, bueno, me le pareció un precio accesible, digamos. Él está evaluando si yo me maté en una mina excavando para conseguir el anillo o si lo encontré de casualidad tirado por la calle.
está evaluando si el anillo le sirve o no. No le importa poco y nada qué costo tuve yo para producirlo. No está pensando si lo encontré de casualidad en la calle o si me maté produciéndolo. Es decir, el precio que él le está metiendo en su cabeza para comprármelo le satisface o no dependiendo de la necesidad que quiere satisfacer, pero nada tiene que ver el costo. Entonces, ese era el punto que fallaba de los clásicos. Se basaban en los costos para determinar los precios, pero en el fondo al que compra no le importan los costos. Le interesa el bien o no le interesa. Y esto fue lo que empezaron a ver estos autores. Y empezaron a ver que el precio va a depender de la utilidad que tenga y de si es escaso o no. Entonces Jevons, por ejemplo, dio el ejemplo con el agua. Digamos. Si yo tengo mucha sed y me dan un vaso de agua, lo valoro mucho porque tengo sed. Si me dan un segundo vaso de agua, lo valoro un poco menos porque ya me tomé un primer vaso, ¿no es cierto? Y si me dan un tercer vaso, lo valoro un poco menos y así. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cuanto más tengo de un bien, menos lo valoro. Balras hace lo mismo poniendo ejemplo de comida. En vez de satisfacer la sed, dio un ejemplo donde se satisfacía el hambre. Si yo tengo mucha hambre, me dan un plato de comida y lo voy a valorar mucho. Si me dan un segundo plato, ya sacié un poco el hambre, entonces el segundo plato lo valoro menos. Y así. Y Menger hizo un análisis parecido, pero por ahí un poco más completo, porque analizó un bien que puede satisfacer distintas necesidades. Y acá vamos a llegar a la primera conclusión. Supónganse que estas son 5 bolsas de trigos, que tienen la misma cantidad y la misma calidad, si no me hacen cuestiones que me complican los análisis. Tienen la misma cantidad de granos y la misma calidad. Entonces Menger dice, supongamos que tenemos un granjero que con estas 5 bolsas va a satisfacer 5 necesidades distintas. Con la primera bolsa dice, bueno, voy a alimentar a mi familia. La segunda bolsa la voy a usar para cosechar más trigo. La tercera voy a alimentar al ganado. La cuarta para producir vino. Y la quinta voy a alimentar a mi mascota, que es un loro. Entonces, utiliza estas 5 bolsas para satisfacer estas necesidades. Ahora, están ordenadas en orden de importancia. Para este granjero lo más importante es alimentar a la familia, después cosechar más trigo, después alimentar al ganado, después producir vino y por último alimentar a la mascota. Entonces tiene 5 bolsas y dice, bueno, las voy a usar de esta manera. Y el punto de Menger y también de los anteriores es, esta escala de valores que vemos acá varía según el granjero. Acá damos el ejemplo de un granjero, pero puede haber otro granjero que evalúe esto distinto. No quiere tener mascota, o no le gusta el vino, o por ahí no tiene tantas vacas y tiene, no sé, otro animal, lo que sea. Seguramente coincidan en esto, pero después las valoraciones son distintas según el granjero. Es decir, que las valoraciones van a ser subjetivas, dependen de cada individuo. Entonces, este es el primer punto que quiero mostrar antes de entrar en el rol de los precios, que entendamos que las valoraciones de las personas son subjetivas. En eso estamos todos de acuerdo, que valoramos las cosas de manera distintas. Un mismo bien puede ser muy valorado por una persona o nada por el otro. Por eso tenemos gustos distintos. A algunos les gusta el fútbol, a otros no, etc. Entonces, ¿cómo toma la decisión un granjero, digamos? Dice, ¿qué pasa si por algún accidente se rompe la segunda bolsa? Chau loro. El loro no come. Es decir, que las decisiones se toman pensando en la última necesidad que estoy satisfaciendo. Así toman decisiones las personas. Y después, cuando están en el mercado y empiezan a interactuar, esto, por un proceso que ahora no vamos a explicar acá, se transforma en un precio, en base a las decisiones de las personas. Pero lo importante que quiero remarcar acá es que esta escala de valores es distinta para cada persona. Las escalas de valores no son iguales. ¿Hay alguien que esté en contra de eso o que me diga, no, las escalas de valores son iguales? ¿O en eso coincidimos todos? Si en eso coincidimos todos, en que la escala de valores de los granjeros son distintas, podemos avanzar al siguiente punto. ¿Estamos todos en el mismo barco? Bien. Entonces, ¿cómo funciona la economía? Y un poco yendo a lo que vos decías, si el Estado puede hacer algo o no. Supongamos que vamos a hacer un análisis hiper simplificado. Estos son los recursos que tiene una economía para producir bienes.
Supónganse 500 kilos de madera, 800 de arcilla y 900 de plástico. Estos son nuestros recursos para producir. Esto es lo que la economía tiene. Con esto podemos producir bienes. Y para simplificar el análisis, vamos a hacer de cuenta que podemos producir dos bienes: barcos y lanchas. Es decir, nuestra economía tiene estos recursos y puede producir barcos o lanchas. Y este es el único gráfico que les voy a mostrar. No es que los voy a llenar de gráficos. Y con este gráfico vamos a empezar a jugar un poco para ver estado y mercado. Entonces dijimos que en esta economía se van a producir o barcos o lanchas. FPP se llama Frontera de Posibilidades de Producción. No es Fundación para el Progreso. Es Frontera de Posibilidades de Producción. Entonces, ¿qué muestra este gráfico? Así lo entendemos todos y avanzamos. Podemos tener 3 puntos, básicamente. El primero es lo que se llama un punto ineficiente, que es cuando estamos por debajo de la frontera. Quiere decir esto, estos ejes miden cantidades de bienes producidos. ¿Cuántas lanchas producimos o cuántos barcos? Entonces acá estamos produciendo esta cantidad de lanchas y esta cantidad de barcos. ¿Por qué se lo llama ineficiente? Porque está diciendo que con los recursos que tenemos, que eran estos, podemos producir más bienes, pero no los estamos produciendo. ¿Cuánto más bienes? Y nuestro límite es esta frontera. Es decir, que si nos ubicamos en un punto sobre la frontera, lo que estamos diciendo es que estamos utilizando todos estos bienes para producir barcos y lanchas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces acá se están produciendo esta cantidad de lanchas y esta cantidad de barcos. Y después hablan de un punto inalcanzable que quiere decir que va más allá de las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos los recursos hoy para producir esta cantidad de barcos y lanchas. ¿Se entiende esto o lo repasamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, supónganse, a lo que apunta la economía es, tenemos que utilizar nuestros recursos de la manera más eficiente posible. O sea, si yo estoy parado acá, tengo recursos ociosos, tengo recursos sin usar. Entonces, lo que realmente es importante es utilizar todos nuestros recursos para satisfacer más necesidades. Entonces, parémonos un segundo acá, en el punto eficiente. Supongamos que en el punto eficiente se producen 10 lanchas y 12 barcos. Es decir, estamos diciendo que con los recursos que tenemos, que mostré en la diapositiva anterior, podemos producir 10 lanchas y 12 barcos. Y estamos utilizando todos nuestros recursos y no estamos dejando recursos ociosos. Avanzo. Ahora, yo puedo marcar otro punto sobre la frontera de posibilidades de producción. Este es el que vimos en el slide anterior. 12 barcos y 10 lanchas. Este triángulo también está parado sobre la frontera de posibilidades de producción. Es decir, ese punto también está utilizando todos nuestros recursos. Supónganse que 14 lanchas y 6 barcos. Entonces la gran pregunta, y esto es lo que tiene que tratar de responder la economía, es ¿qué está demandando la gente? ¿14 lanchas y 6 barcos o 12 barcos y 10 lanchas? Porque no es lo mismo producir acá y acá. Depende de qué esté demandando las personas. Esta es la incógnita de la economía. No es solo estar sobre la frontera. ¿En qué punto de la frontera nos tenemos que ubicar? Y esto es lo que tenemos que tratar de responder, ya sea vía monetarismo, vía Friedman, vía Escuela Austríaca, vía Keynes. Todos van a tratar de responder a esta pregunta. ¿Dónde tenemos que producir? ¿Cómo llegamos a producir? ¿Cuál es el punto en el que hay que producir? ¿Alguno de ustedes podría decirme que este punto es más eficiente que este? Lo que acordamos hace unos minutos es que las valoraciones son subjetivas. Entonces, si las valoraciones son subjetivas, depende de si están valorando más las lanchas que los barcos o más los barcos que las lanchas. Entonces, dependiendo de las valoraciones de ellos, es en qué punto tenemos que producir. Si de golpe están demandando muchas lanchas y pocos barcos, estaremos por acá. O a la inversa, si demandan muchos barcos. Entonces, esta es la incógnita. ¿Dónde nos paramos? Y hay 3 corrientes para responder a esto. Está la keynesiana, está la monetarista, la de los Chicago Boys, y está la austríaca. Los 3 tratando de responder la misma cuestión. ¿Cómo sigue esto? Bueno, empecemos con el mainstream, o con Chicago, que es la más sencilla de todas. ¿Alguno estudia economía acá? 1, 2, 3, 4. Pero es la economía de acá, ¿no? Acá, ¿Se puede estudiar economía solo?
O sea, este gráfico sí lo conocen. Entonces, díganme si miento, pero lo que propone la respuesta de Chicago no tiene mucha ciencia, porque en el fondo los supuestos que usan, sobre todo cuando analizamos el mercado de competencia perfecta, es que el conocimiento es perfecto. ¿Qué quiere decir para los que no estudian economía que el conocimiento es perfecto? Que tanto los productores como los consumidores tienen toda la información en el mercado. Es decir, si yo produzco un bien, sé a cuánto lo voy a tener que vender porque sé cuánto lo están demandando todos ustedes. Entonces, si nuestro supuesto es que el conocimiento es perfecto, esto no tiene mucha vuelta, es simplemente ya lo sé, ya sé en qué punto tengo que estar. Lo que asume la economía de Chicago es este conocimiento perfecto, y si yo tengo conocimiento perfecto, puedo manejar los datos, y si puedo manejar los datos, puedo, mediante ecuaciones, que eso es lo que les gusta hacer, llegar al beneficio máximo o al costo mínimo. A lo que quiero ir es que asumen que conocen cuál es el punto en el que hay que producir, con alguna cuenta de por medio. ¿Aprobado por los que estudian acá en ingeniería comercial? Básicamente es eso. El supuesto es tan agresivo que terminan por medio de cálculos diciendo, bueno, ya sabemos a qué punto hay que producir, porque tenemos los datos para calcularlo. Entonces, desde mi punto de vista, es un supuesto un poco irreal, digamos, así no funciona el mundo. Cualquier empresario que quiera poner un negocio no va a saber cuánto producir, va a tener incertidumbre. Lo que elimina la postura de Chicago es ese cuota de incertidumbre. Entonces, no se da mucha vuelta en dónde hay que producir acá, simplemente lo calcula el mercado. Vamos a Keynes. Si el Estado puede hacer algo para mejorar la economía, ese era tu punto. Lo que dice Keynes es, no estamos en un punto eficiente de la economía. Estamos acá, estamos en un punto ineficiente. No estamos utilizando todos nuestros recursos. Entonces la discusión es otra. La discusión es, para Keynes, no en qué punto de la frontera me tengo que ubicar, sino cómo hago para llegar a la frontera. Eso es básicamente lo que se plantea Keynes. Supongamos por un minuto que este es verdaderamente el punto que están demandando las personas, que esa es la cantidad de barcos y lanchas que están demandando las personas. ¿Qué sucedió? Por ahí, para hacer un mínimo resumen. Cuando Adam Smith escribe su obra en 1776, La riqueza de las naciones, empieza a haber una especie de creencia en el mercado. Y más o menos varios países en mayor o menor medida se manejaban con el mercado. Después viene la crisis de 1930 y viene Keynes y dice, ¿vieron que el mercado no funciona? ¿Vieron que la mano invisible de Adam Smith es mentira? El mercado falla. Es mentira que estamos en un punto de equilibrio, en un punto eficiente. Estamos en un punto ineficiente. Y estar en un punto ineficiente quiere decir que hay desempleo. Entonces el Estado tiene que hacer algo para llegar a un punto eficiente. Y lo que va a tratar el Estado siempre es, nos ve acá y nos va a tratar de llevar hasta acá. Entonces, de vuelta, supongamos por un minuto que estamos en este punto eficiente. Entonces, ¿qué propone Keynes y qué propone el Estado? Ya sea mediante impuestos o mediante emisión monetaria, darle dinero al Estado, que invierta al Estado para tratar de movernos a este punto. Ahora, si las valoraciones son subjetivas, ¿puede saber el Estado qué cantidades están demandando las personas? ¿Qué es lo que están demandando las personas? ¿Puede o no puede? Lo más probable es que no sepa qué es lo que están demandando. Es como que yo acá intente adivinar los gustos de ustedes. Entonces lo que va a lograr Keynes es ir a la frontera de posibilidades de producción, pero seguramente a un punto que no está siendo demandado por las personas. Este es nuestro punto de equilibrio. Keynes nos lleva a otro lado, porque no sabe a dónde tiene que ir. Él simplemente lo que le está preocupando es sacar a las personas del desempleo, y eso es lo que le preocupaba. Recuerden que estuvo la crisis del 30. Entonces lo que le importaba era la crisis, había traído mucho desempleo y dijo, no me importa si no llego a un punto eficiente. Lo que me importa es generar empleo, generar trabajo para que la gente deje de estar desempleada. Ahora, se fue para un punto que no es el que están demandando las personas, y si nos paramos acá, lo que estamos viendo es que se producen más barcos de los que están demandando las personas. Entonces van a empezar a comprar barcos, pero algunos no van a vender sus barcos. Y los que no vendan sus barcos van a ser empresas que quiebran, y vamos a volver a un punto ineficiente.
¿Y qué va a decir Keynes? No importa, imprimamos más dinero o cobremos más impuestos y volvamos de vuelta a la frontera. Pero como no tiene la menor idea de cuál es el punto que realmente están demandando las personas, porque eso cambia con el tiempo, va a ir a cualquier lado, salvo que tenga una suerte enorme, menos al que muestran cuál es el punto de las cantidades que están demandando las personas. Y esto puede seguir indefinidamente. Entonces, este es el problema que tiene Keynes. Va a dar soluciones de corto plazo, pero en el largo plazo va a estar iterando eternamente, seguramente sin invocarle a este punto. Y este punto, estamos viendo un ejemplo con dos bienes. Esto se recontra complica en cuanto empezamos a ver la economía en verdad en su conjunto. Porque no solo valoramos los bienes de distinta manera entre las personas, sino que las mismas personas pueden valorar las cosas distintas dependiendo del tiempo. Hoy me puede divertir a mí más ir al cine que al teatro, pero el día de mañana me aburrí de ir tanto al cine y empiezo a valorar más ir al teatro. Y cada vez que una persona cambia un poco sus gustos, mueve este punto. Entonces, este punto está en constante movimiento y encima le queremos acertar. Ese es el dilema que tienen los que quieren intervenir la economía. Ven la crisis, quieren ir a un punto eficiente, pero es muy difícil que le invoquen. Y como no le invoquen, van a estar iterando de esta manera. Este es el problema de la corriente keynesiana. Después está la corriente de Chicago, que el supuesto a mi criterio es muy fuerte. Asumamos el conocimiento perfecto. Y por otro lado tenemos la propuesta de la escuela austríaca, que es la que a mi criterio es un poco más acertada. Aquí abajo está el mismo gráfico que vimos antes, el que tiene los dos puntos, este de aquí. Entonces, ¿qué dice la escuela austríaca? Dice, como no sabemos cuál es el punto en el que tenemos que producir, vamos a necesitar que algo nos guíe. ¿Y qué es ese algo que nos guíe para la escuela austríaca? Los precios. Los precios van a reflejar cuánto valoramos las cosas. Los precios van a ser una señal de producción. Entonces, yo simplemente acá arriba es el típico gráfico de oferta y demanda de economía. Acá estoy analizando el mercado de las lanchas. Y lo que me va a guiar es esto. Lo que los austríacos dicen es, dejá que el mercado opere solo, sin intervenciones. Vamos a llegar a un punto de equilibrio que me va a decir cuántas lanchas se están demandando. Y una de las cosas que estamos analizando en el gráfico de abajo son lanchas. Y el precio nos va a guiar a qué punto están demandando las personas. No lo sé yo, me tiene que decir el precio. Dependiendo cómo se muevan estas curvas, al punto que voy a llegar es distinto. Pero yo no lo puedo planificar, necesito una guía. Porque es imposible que yo pueda saber qué es lo que están demandando ustedes. Como no sé lo que están demandando ustedes, necesito que alguien me guíe. Llevado a un ejemplo concreto. ¿Por qué en Argentina se creen ustedes que empezamos a producir tanta soya? Bueno, no se estaban al tanto. No producíamos tanta soya y de golpe producimos mucho. Porque el precio empezó a volar. Porque los chinos empezaron a comprar soja y el precio de la soja empezó a subir. Entonces, la gente del campo empezó a ver que el precio de la soya subía, que era rentable, y empezaron a producir soya. ¿Y cuál fue la guía? El precio. Algo similar se puede decir acá por ahí con el cobre. El cobre empezó a subir, la producción de cobre empezó a aumentar. No tengo tan claro el caso de Chile, pero estoy seguro que fue algo así. Los que estudian economía me dicen si no. Entonces es imposible, y más teniendo en cuenta que el comercio puede ser internacional, que empezamos a comerciar con otros países, saber qué es lo que están demandando. Entonces, como no podemos planificar a qué punto podemos ir, como el Estado no puede saber ese punto, necesitamos una guía. Y esa guía van a ser estos precios. Y eso va a la pregunta que vos decías, ¿puede el Estado, mediante inversión, ayudar? Y desde mi punto de vista es muy difícil. Es muy difícil que pueda haber esto. Hay una creencia, para empezar, de que el monopolio es malo, cuando no tiene que ser así, digamos. El monopolio puede ser bueno o malo, depende de cómo se dé. Y Rothbard lo que distingue son tres tipos de monopolios. El monopolio legal,
el monopolio de mercado, por llamarlo de alguna manera, y el monopolio natural. ¿Qué entiende por monopolio legal? Por monopolio legal entiende cuando viene un gobierno y te dice vos vas a ser el único que produce este bien. Más allá de los casos concretos como gas, parate, no sé, en la industria de la vestimenta, en algo que no sería necesario. Entonces, ese monopolio es malo, porque eliminamos la competencia y la persona que está en ese mercado puede aprovecharse y poner precios altos porque sabe nadie le compite. Después está el monopolio competitivo, que consiste en decir no va a haber barreras a la entrada y salida en el mercado. Es decir, que cualquiera que pueda entrar al mercado lo puede hacer, cualquiera que pueda irse al mercado lo puede hacer, lo importante es que haya competencia. Y si hay una empresa que elimina el resto, la única forma de hacerlo es produciendo muchas cantidades a un precio muy barato. Porque si empieza a subir el precio, como cualquiera puede entrar, le van a empezar a competir. Pero llegado el caso de que una logre eliminar a todas, ese monopolio no es malo porque están produciendo muchas cantidades y a un precio bajo. Y después está el caso de los monopolios naturales, que son los casos más específicos. El ejemplo que dan es qué pasa si en un pueblo chico hay uno solo que tiene acceso a agua potable y la quiere vender, va a ser un disparate. ¿Debe intervenir el gobierno o no? Gas, teléfono, suelen ser los otros ejemplos. Y Rothbard ahí muy a reganadientas termina diciendo, bueno, si realmente se puede comprobar que es natural y los privados fracasan, bueno, ok, vamos a dar un mínimo de intervención. Y son los casos aislados, pero no son los casos que mueven a la economía para ver si vamos a crecer o no. Después hay que abrir la competencia y eso tiene que estar claro para la eficiencia. Después si hay casos así muy concretos los estudiarán y si es necesario que haya un mínimo de intervención para que nadie se aproveche, pero tiene que darse estas cuestiones, que sea uno el que tiene el acceso, que sea imposible competir. Digamos, para Rothbard, si realmente es impracticable la competencia, bueno, ok, pero realmente sea impracticable la competencia. Me desvío un poco. Entonces, estas son más o menos las tres posturas. Desde el punto de vista de Chicago es bastante sencillo asumir, bueno, sencillo en el sentido de que después son cuentas muy complicadas, ¿no? Digamos, pero pueden hacer las cuentas para llegar, pero con un supuesto muy fuerte. A Keynes no le interesa estar en este punto. Simplemente estamos acá y hay que salir. Y ese es el gran cortocircuito que hay entre keynesianismo y liberalismo. Que el keynesianismo piensa en el corto plazo, cómo salimos de esta situación, mientras que el liberalismo piensa más en el largo. Bueno, pero ¿cómo arreglamos la cuestión de fondo? El keynesianismo se encuentra en tenemos un problema hoy, veamos qué hacemos. Pero si a mí me duele una muela, me puedo tomar un calmante, pero no me la voy a arreglar si no me hago ir al dentista y arreglar la muela realmente. Lo que Keynes propone con esas flechas que vimos son tómate un calmante, tómate un calmante, tómate un calmante. Pero nunca vas a arreglar tu problema de esa manera. Y en el largo plazo es mucho peor. Y la solución austríaca es el precio va a ser tu guía. Y acá lo vieron con el cobre, en Argentina con la soya. Pero así funciona en todos los mercados. Y es más, ni siquiera esto es tan perfecto. Porque acá yo dibujé una curva de oferta y demanda perfectas. Pero para la escuela austríaca estas curvas en verdad no existen. Es decir, no se pueden dibujar. Y distinguen entre lo que llaman variables discretas y variables continuas. Variables continuas es esto, son continuas, no hay interrupciones. Si las variables son continuas, yo puedo llegar a un punto de equilibrio. Pero el punto de los austríacos es que eso no es así. Yo, si quiero vender un auto, por ejemplo, o demandar un auto, demando un auto, 2 autos, 3 autos, 4 autos, pero no demando un auto y medio. Demando 1, 2, 3, 4. Si yo produzco un auto, o 2 autos, o 3 autos, pero no existe producir un auto y medio. Entonces, desde el punto de vista austríaco conocemos puntos de las curvas de la oferta y demanda. Entonces, es mentira eso de que el conocimiento es perfecto, no podemos conocer todo. Entonces, no existe un punto de equilibrio, sino que existe un rango de equilibrio. El equilibrio va a estar en algún punto, pero nunca vamos a estar en equilibrio. Y vamos a estar persiguiendo ese equilibrio constantemente, pero nunca lo vamos a alcanzar. Con lo cual, este traslado que yo hice acá, en el fondo es un traslado de rangos. No vamos a saber exactamente cuánto es lo que hay que producir. Vamos a estar acercándonos a un equilibrio sin llegar nunca. Y esa es la distinción que tiene la escuela austríaca con la escuela de Chicago. Chicago habla de una economía de equilibrio.
Los austríacos, como dicen que la economía no está en equilibrio, hablan de un proceso para llegar al equilibrio, un proceso de mercado. El objetivo es llegar al equilibrio. Chicago asume que tenemos los datos y hay que ordenarlos. Lo que dicen los austríacos es, primero hay que conocer los datos, porque no los conocemos, estamos un paso atrás. Entonces, para ir cerrando el tema de precios y ir brevemente a la parte empresaria. Lo que interesa a la economía es saber dónde producir, y esto lo podemos saber simplemente dejándonos guiar por los precios. Por eso es importante no intervenirlos, si no empezamos a meterle ruido a la cuestión. Y en el fondo no vamos a llegar a un punto, sino que vamos a llegar a un estimado, este rango. Y ahí esa sería la función de los precios, y empezamos a entrar en lo que sería la función del empresario. Porque la escuela austríaca como que no tuvo mucho éxito, ¿no? Digamos, uno estudia economía y no va a encontrarse escritos de la escuela austríaca. Lo que predomina es, para micro, una versión más mainstream, para lo que es macroeconomía, una versión más keynesiana. Algo así. Ahora, esta mainstream o Chicago, al asumir que el conocimiento es perfecto, fíjense que el empresario no tiene ningún lugar en los manuales de economía. Agarren cualquier manual de microeconomía y busquen un capítulo que hable del empresario, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Pues el empresario es como un robot para esta corriente. Si hay conocimiento perfecto, el empresario ya sabe lo que tiene que hacer. No mueve la aguja, simplemente es como un robot que reacciona. Si el conocimiento es perfecto, sabe cuánto tiene que producir, a qué precio vender, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si empezamos a decir que el conocimiento no es perfecto, desde el punto de vista de la escuela austríaca, el empresario se vuelve importante, porque no tiene el conocimiento perfecto. Y va a tratar de hacer algún negocio nuevo y de innovar algo, pero va a tener incertidumbre. Y por eso la escuela austríaca estudia mucho al empresario. Y ve esto que mencionaba, ve a la economía como un proceso de mercado, no una economía en equilibrio. La economía está en desequilibrio. Y empiezan a haber dos características que no se estudian, que es que hay ignorancia, y por eso hay desequilibrio, y que los empresarios van generando descubrimientos que hacen que nos acerquemos al equilibrio. Eso es lo que vamos a ver ahora en un video cortito, en breves. Olvidemos de esto, entonces. Digamos que el hacer un supuesto fuerte de que el conocimiento es perfecto nos hace concluir que vamos a saber dónde producir cuando en la realidad no es así. Y estamos haciendo una teoría de la economía sin el empresario, que es otro supuesto muy fuerte. Es como hacer una teoría de la economía sin el empresario, es como ir a ver Star Wars y que no esté Darth Vader. O sea, es el protagonista de la economía, es el que genera la riqueza, es el que genera el progreso. Entonces, como ayer habló mucho Francisco, mucho Jan, y ahora yo, para hablar un poco menos, la parte empresaria la vamos a ver con un video cortito para cerrar. Brad Morgan grew up in rural Michigan. For as long as he can remember, he wanted to work for himself. When he was 26, he leased a small dairy farm. 5 years later, he managed to buy the land with a loan from the bank. Our county extension agent, wonderful man, Jerry Lindquist. First year he was in business. He come here, evaluated the books, looked at our financial statement, and he looked me right square in the eye and he says, "You're broke. Get out. You cannot possibly make it." And I looked right back at him and I says, "What have we got to do to get this right?" Well, at that point in time, the average rolling herd average for this county was like 14 or 15,000 pounds of milk per cow. He says, "Brad, in order for this thing to float, you've got to be well over 20,000 pounds of milk per cow." Well, at that particular time, there was only one herd in Osceola County that had that kind of production. By the second year, we was the top producing herd in Osceola County, and by the third year, we was the 6th highest producing herd in the state of Michigan. So, out of necessity, you put your butt in the corner
you'd be surprised what you can achieve. For over 10 years, the Morgans led the region in milk production per cow. But then in 1999, a new problem arose. Milk prices plummeted. They were again in danger of losing their farm. Morgan began looking around for an unexploited resource. Sometimes they're the most common resources that we walk over, that we ignore, that we even are perhaps repulsed by, that become the source of wealth, the source of jobs, the source of prosperity. We always bought our feed here, so we had to find a way to dispose of the manure. It was costing me about $25,000 a year to dispose of the manure. Well, my father and I was talking, and basically I says, Dad, I've done some research on this, and I think we can compost this manure, and I think we can make it a marketable product. So we contacted Michigan State, and they come in and did some studies and did all of this, and they told us, yes, we could, and we could probably sell it at $3 a yard. Well, $3 a yard, the cost of production is $9 a yard. This just doesn't make a whole lot of sense. They basically told me that it was pretty much unachievable. The value of the product wouldn't be there. That I was a little independent, a little pig-headed, a little stubborn. We decided that there was a better market out there. To question developing a new marketplace for a product that hasn't even been developed yet, to me, I think people are pretty narrow-minded when they draw the line that quick. The moral aspect of entrepreneurship is that it requires certain moral virtues if it's going to happen. It requires persistence. It requires the ability to be patient. Another trait I think that would be required would be persistence, or what classically would be called perseverance. Being able to take another breath and move on. Faith enables one to do this at the darkest moment, to hold on, to hold steady, to go through, to keep going, to believe in your vision enough, and to not fatigue, not to run short. How sad it is, for people to go right to the point and then lose heart. Most of the equipment was already here and available. We obviously had the property, we had the raw feedstocks, we had tractor, we had skid steer, and we started composting. We haul in dairy manure and we stockpile it on a cement pad, and then come spring we'll take the racetrack straw and mix it together with the dairy manure. It'll actually start heating in the pile, so it'll start breaking down for us when it's in the pile. And then after that, we'll take it and we'll put it into a windrow. A windrow is a long pile that's about 6 feet wide by 4 feet high, about 100 yards long. For the composting business, I turn the compost. We turn the windrows because the living organisms in there need the oxygen. We turn it about once every 3 days. If every time she turns it, you lose that much steam off from that windrow, that's moisture leaving the system. Now, unless it's replenished, sooner or later, that product just dries right out. That windrow right there, it's still got plenty of moisture in there. When you can ball it, throw it up there, and it just barely breaks up, that's about perfect. We're speeding up this process from what everybody thought it would take 2 years, and we're doing it in 60 days. Along the way, Morgan hired Joe Scrimger, a consultant with expertise in soil biology. I've never paid somebody so much money to be such a critic. But the one thing that Joe brought to the table is, if you're going to market a product, don't accept the average. You have to create a product that is better than anybody else can make. What Joe would do is he would basically come in and he would test it, he would analyze it, he would scrutinize it, and to the point to where he's almost offensive. And I'd write him another check. And I'd write him another check. Because as I started watching our process,
As we was learning, he was learning. As we was learning, he was challenging us to do more. And consequently, it shows up in the marketplace. We've developed 8 different product lines, and now we're even growing that into probably be 10 or 12 by the end of the season. The Dairy Dew obviously is our base product. We've got that kind of down to a science. The Dairy Dew is basically calf pen manure, dairy cow, any kind of manure that we can get out of a dairy herd or a beef herd. We probably take this to a level that nobody else has probably looked at, and we're probably a little more meticulous about it. We can make a very nice compost, and it's a lot more stable than what most people even recognize. If we're going to go through this much time and effort, this much energy to make a product, we feel we have to be the best on the marketplace. It's interesting. That's the thing, it's fun. When you can take a raw product that had no value and turn it into a product that has extreme value in the marketplace, from large production agriculture to small production agriculture to homeowner to garden, golf courses, it's wide open. If you want to be an entrepreneur, a successful entrepreneur, what you must do is focus on what other people need, want, desire, and try to serve it better or in a new way with value added in a way nobody else has. So in that sense, an entrepreneur must be other directed. You must be watching your fellow human beings. You know, people often describe capitalists as very self-centered and greedy, and certainly there are such beings. Of course, you don't have to be a capitalist to be greedy and self-centered. You know, you can do that in any economic sphere. But entrepreneur qua entrepreneur, as entrepreneur, has to be other regarding, has to be looking to see what are the needs of the consumer. Many in the composting business accept government subsidies to collect farm waste and turn it into low-grade compost. Brad Morgan took a different tack. He worked to create a line of high-quality compost tailored to specific farming and gardening needs. That meant risking more capital up front, but in the end, it paid off. After 10 years, the Morgan's business is still expanding. He now partners with other farmers to meet the growing demand for his compost. Well, our goals when we first started this business, we felt if we could sell $30,000 worth of product, we would be just tickled pink. Our goals for this year will be well over $1.5 million. That's not a big company, but there's an opportunity out there. Conclusión. El rol del empresario es ese, digamos, tratar de, donde no hay valor, crea valor. Y eso porque pasa porque la economía está en desequilibrio. Entonces, para cerrar, así como los precios nos dicen en dónde vamos a producir, el rol del empresario es, cada vez que crea valor, cada vez que invierte, desplazar esta frontera para arriba. La va moviendo. Cada vez que la frontera aumenta, es más bienes en la economía y es cuando se crea riqueza. En la clase anterior dijimos que la riqueza está en los bienes. O sea, que un aumento de esta frontera implica más bienes, más riqueza. ¿Dónde producir? Eso nos va a decir los precios. Entonces, el empresario es el que hace crecer la economía y los precios nos van a guiar a estos empresarios a decir dónde hay que producir. Y este sería el mensaje por ahí de la escuela austríaca como alternativa al keynesianismo y a Chicago. Chicago está de acuerdo con esto, pero no evalúa el empresario, el rol del empresario.